Saludos estimados estudiantes, en este último tutorial vamos a abordar una explicación que nos conduce al último problema que ustedes tienen en la actividad propuesta sobre el tema de hallar el límite de confianza para la diferencia entre proporciones. Entonces, importante, hay que seguir teniendo en cuenta los elementos de apoyo como lo son la tabla de distribución normal, la presentación donde está el tema de distribuciones muestrales, y pues este video que queda también adicional como apoyo para los procedimientos. Entonces vamos a abordar un ejemplo similar a este que nos plantea lo siguiente. Acá recuerden que este problema lo encuentran como el problema número 6 en la presentación de distribuciones muestrales, así lo ubican ahí. Entonces este problema dice que un profesor tiene dos cursos que ven la misma asignatura, uno en el diurno y otro en la noche. Se extrajeron dos muestras de alumnos, cuyos tamaños fueron de 36 y 38 respectivamente, ¿sí? Recuerden que él tiene unas clases en el día y otras en la noche, entonces de las clases del día extrajo 36 estudiantes y de las clases de la noche extrajo 38. Eso que tenemos ahí son las muestras. Entonces tenemos una primera muestra de 36, es decir, una N mayúscula primera que es 36, y otra N minúscula segunda que sería 38, las muestras. Seguimos leyendo y nos dicen, el porcentaje de aprobación de alumnos de cada curso es de 75% y 80% respectivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí nos dieron la proporción de aprobación para cada muestra, ¿no? Es decir que la proporción de aprobación para la muestra de 36 estudiantes está en un 75%, por eso es que tenemos acá un P1, que es una proporción del 75%, que escrito en términos decimales es 0,75. Y tenemos que si nos aparece el P1, que es del 75%, es decir, el porcentaje de aprobación, pues tenemos que identificar también su Q1, que es el restante de este porcentaje, es decir, el 25% serían los que no aprueban. Luego, nos dice que el 80% de aprobación de la muestra de los otros estudiantes, es decir, este 80% corresponde a la muestra de los 38 del nocturno, nos dice que es el 80%. Este 80% pues sería entonces el P2 que vemos acá, que escrito en forma decimal pues queda 0,80, y obviamente también tenemos que identificar el Q2 para esa P, que sería el restante, que en este caso sería 20% o 0,20. Entonces, estos datos, los Q, no nos los da el ejercicio, recuerden, eso se identifica a partir de la P que nos dan. Seguimos leyendo el problema y nos dice que hay que fijar los límites de confianza del 99%, en los cuales deberá estar la diferencia entre las dos proporciones poblacionales. Entonces, nos dan la confianza del 99%, es decir, ese 99% nos va a servir para identificar el número Z. Recuerden que para hacer esa identificación tenemos que pasar ese 99%, lo vamos a pasar a decimal, ¿cierto? Escribiéndolo, es decir, 0,9, y dividiéndolo entre 2, y ese numerito que nos sale, que es 0,495, es el que tenemos que ir a buscar aquí en la tabla. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el 0,495. Entonces buscamos, aquí nos aparece 0,495, mira, aquí está este número. Pero este se nos alcanza a pasar un poco, entonces tomemos el que no se pasa, es decir, tomemos este que es más aproximado, el 0,4949. Entonces miramos la fila, miramos la columna y nos damos cuenta entonces que la fila marca 2,5 y la columna 0,07. Por lo tanto, el número Z va a ser 2,57. Entonces nos piden a nosotros hallar todos los datos, ya los tenemos, simplemente ahora es utilizar la fórmula adecuada para la diferencia para encontrar el límite de confianza cuando se involucran dos proporciones, P1 y P2. Entonces aquí tenemos el símbolo del límite de confianza, sabemos que esa diferencia pues es decir que hay que restar P1 menos P2. Entonces esta es la fórmula, esta que estoy señalando, que vamos a aplicar. Como el problema conduce a una población infinita porque no conozco el valor de la población, es decir, no conozco el total de estudiantes que ese profesor da en ambas jornadas, entonces, es decir, no conozco la N mayúscula, es por eso que debo utilizar esta fórmula donde no se involucra la N mayúscula.
ahí en la presentación de distribuciones muestrales ustedes van a ver los dos tipos de problemas, una donde sí se conoce la n mayúscula y otra donde no. Entonces estamos hablando de esta que no la conocemos. Entonces tenemos la fórmula, entonces P1 es la proporción muestral que tenemos acá como el 0,75, aquí lo hemos ya reemplazado. P2 va a ser el 0,80, el Z que acabamos de identificar que es 2,57, pues acá tenemos, según la fórmula, hay que multiplicar P1 con Q1, ¿sí? 0,75 por 0,25 sobre la muestra, ¿no? de esa proporción, que son 36, que serían los estudiantes de día. Y los estudiantes de noche, que son 38, pues aquí tenemos la P correspondiente, que es al 0,80, y la Q de esa, que es 0,20. Entonces esto nos indica que tengo que resolver primero estas multiplicaciones antes de nada. Lo otro lo estoy dejando tal cual. Bueno, aquí lo máximo que puedo hacer por este lado es hacer la resta entre 0,75 y 0,80 para que me quede 0,05 negativo. Más o menos, recuerden que el más o menos es de la fórmula y eso indica que eventualmente vamos a tener que sumar estas cantidades y luego restarlas. Entonces seguimos acá dentro de la raíz cuadrada. Ya hemos resuelto esa multiplicación de P con Q1, nos da 0,1875. Y la multiplicación de P2 con Q2 nos da 0,16. Seguimos acá. Lo que sigue es simplemente que tengo que efectuar esta división, ¿no? 0,1875 dividirlo entre 36. A ese número le debo sumar lo que me salga de dividir 0,16 y 38. Sumo esas cantidades. Luego le extraeré la raíz cuadrada para que me salga este valor que estamos viendo aquí. Es decir, todo lo de adentro de todo lo de la raíz cuadrada operado ya nos queda 0,097. Listo. De esta manera entonces ahora sí voy a multiplicar el z, que es 2,57, por el valor que me salió de la raíz cuadrada, que es 0,097, para que me dé 0,25. Noten que el menos 0,05 lo sigo dejando quietico. Luego ahora el paso siguiente es, como había dicho inicialmente, hay que sumar esas cantidades. Entonces sumamos. Recuerden que esto aquí es una suma de números de distinto signo, ¿no? Entonces menos 0,05 más 0,25. Aquí se hace una resta, por eso queda 0,20. Y queda positivo porque se deja el signo del número más grande, que en este caso es 0,25. Por eso me queda 0,20. Luego ahora hago la resta de números negativos acá en este caso, entonces tengo menos 0,05 menos 0,25, aquí sumo los valores, ¿cierto? Pero como es una resta negativa, dejo el mismo signo, menos, sumo los valores y me queda 0,30 pero negativo. Ya tengo los dos números que me marcan el límite de confianza donde está esa proporción. También tengo que tener en cuenta que eso hay que escribirlo en forma de porcentaje. Ahora este decimal escrito en forma de porcentaje, 0,20, va a ser igual al 20%. Y el menos 0,30 escrito en forma de porcentaje va a ser igual a menos 30%. Entonces la conclusión puesta en forma de contexto para la solución del ejercicio viene a ser entonces la siguiente. Y es, como estamos hablando de un límite de confianza para la diferencia entre proporciones, entonces tengo que decirlo de la siguiente forma. La diferencia entre proporciones de aprobación de los alumnos verdadera, con una confianza del 99%, deberá estar entre menos 0,30% y 20%. Entonces, el ejercicio nos da un número negativo, menos 0,30%, pero recuerden que pues no vamos a hablar de que una proporción de pérdida de menos tantos alumnos, ¿sí? Sino que pues podemos entonces tomar como una interpretación real más bien un límite que va desde el 0% al 20% de aprobación de los estudiantes. Entonces el límite quedaría mejor representado diciendo que va del 0% al 20%. Sino que aquí pues hemos dejado porque es lo que nos ha dado la operación en el ejercicio, pero no quiere decir que esté mal. Más como para efectos de interpretación. Entonces espero les sea de gran ayuda. Recuerden, este problema es para que lo apliquen en la solución del cuarto ejercicio que ustedes tienen en la actividad propuesta. Muchas gracias y eso ha sido todo.